Hoy vamos a desgranar una de las historias más fascinantes de la ciencia, el juicio a Galileo, el mensajero de las estrellas. Para empezar, quiero que nos imaginemos una escena que lo cambia todo. Olvidémonos del Galileo de los libros de texto por un momento. Pensemos en él en su jardín, con las manos en la tierra. Cuando recibe visita, bromea con cambiarse su atuendo de payaso por uno de filósofo. Pero enseguida se echa para atrás. No, perdería el placer. Esta pequeña anécdota, ¿sabéis?, nos dice muchísimo más sobre él que cualquier retrato serio. Este era un hombre que disfrutaba haciendo, experimentando, manchándose las manos. Y es que ahí está la clave para entenderlo. No era solo un teórico, era un jardinero y a la vez un observador de estrellas. A ver, esto es fundamental para entender el lío que se montó después. Para Galileo, la verdad no estaba únicamente en los libros antiguos o en las ideas abstractas, no, estaba ahí fuera, en lo que él llamaba experiencias sensibles, o sea, lo que se puede ver, tocar, medir y demostrar. Y claro, esa forma de pensar lo puso en un rumbo de colisión directa con el poder establecido. Y si tu método es la observación, ¿qué pasa cuando de repente tienes una herramienta que te permite ver más allá de lo que nadie ha visto jamás? Pues que todo salta por los aires. El telescopio entra en escena. Y lo que vio, fue una auténtica bomba. No eran simples curiosidades, ¿eh? Cada descubrimiento era un martillazo contra el modelo del universo que se había aceptado durante siglos. Montañas en la Luna, pero si se suponía que los cielos eran esferas perfectas, lunas girando alrededor de Júpiter, entonces no todo giraba en torno a la Tierra. Y las fases de Venus, bueno, eso ya era la prueba del algodón de que Venus giraba alrededor del Sol. Cada noche de observación desmontaba una pieza del viejo puzzle. Mirad este contraste, este es brutal. A la izquierda, el universo ordenado, predecible, con la Tierra en el centro, tal y como dictaba la autoridad. Y a la derecha, el universo que Galileo estaba viendo, un lugar dinámico, imperfecto, lleno de sorpresas y con el Sol en el centro. Esto no era un simple ajuste astronómico, era un desafío a la mismísima concepción de la realidad. Claro, con dos visiones del mundo tan radicalmente opuestas, era imposible que convivieran en paz. La colisión era inevitable. Y vaya si la hubo. Aquí Galileo, de su puño y letra, intenta poner un poco de calma. Viene a decir que la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, no cómo va al cielo. Para él, la ciencia y la fe tenían objetivos distintos y no debían mezclarse. Era una especie de separación de poderes, pero claro, en aquella época no todo el mundo estaba dispuesto a aceptarla. Y esto no fue cosa de un día. Fue una escalada de tensión que se fue cociendo a fuego lento durante más de 20 años. Fijaos en la cronología. Primero publica sus descubrimientos, luego llega la primera advertencia formal de la Inquisición. Él decide seguir adelante y publica su gran obra. Y finalmente, la citación a Roma. El conflicto estaba servido. Este mandato de 1616 es un punto de inflexión. Aquí la Iglesia ya no se anda con rodeos. Califica la teoría de Copérnico de necia, absurda y la palabra clave, formalmente herética. Usar el término herejía era gravísimo, porque significaba que la idea contradecía directamente las Sagradas Escrituras, y eso era cruzar una línea muy peligrosa. Y por si fuera poco, la trama se enreda aún más. Resulta que, además de ese decreto público, apareció una nota en los archivos que supuestamente era una orden personal y mucho más estricta para Galileo. Le prohibía, en teoría, ni siquiera hablar del tema. ¿Fue una nota real o una falsificación para tenderle una trampa? Aún se debate, pero en el juicio, ese papel se convirtió en la prueba principal en su contra. Así que, con todas las piezas colocadas sobre el tablero, llegamos al momento culminante de la historia. Vamos a meternos de lleno en el famoso juicio de Galileo. Y aquí hay un matiz legal que es súper importante. El cargo principal contra Galileo no fue por ser hereje, sino por desobediencia. La acusación se centró en que había violado esa supuesta orden personal de 1616. Daba igual que su libro, El Diálogo, tuviera la licencia oficial de la Iglesia. La acusación de haber desobedecido una orden directa lo eclipsó todo. Vale, y ahora, a por una de las grandes leyendas que rodean este caso, la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Llegaron a torturar a Galileo? Pues según los documentos que tenemos, la respuesta es no. La imagen de Galileo en un potro de tortura es un mito. Las actas hablan de un examen riguroso, que era el término técnico que se usaba para la amenaza de tortura, pero no hay pruebas de que se llegara a aplicar. De hecho, no estuvo en una mazmorra, sino alojado en las dependencias del palacio. La presión psicológica tuvo que ser brutal, de eso no hay duda, pero la tortura física parece que no llegó a producirse. Es difícil imaginar la escena. Un Galileo ya anciano, enfermo, forzado a arrodillarse y a leer en voz alta estas palabras. Es una renuncia absoluta a todo su trabajo, a sus convicciones. Una humillación pública total para evitar un castigo que podría haber sido mucho peor.
Y este es el rostro del hombre tras el veredicto. La condena final fue sutil, no hereje, sino vehementemente sospechoso de herejía, y la sentencia, arresto domiciliario de por vida. Un castigo durísimo, pero que paradójicamente le dejó tiempo para seguir pensando y trabajando. Pero si alguien piensa que la historia termina aquí, con un genio silenciado y encerrado en su casa, se equivoca por completo. Es justo entonces cuando empieza la verdadera victoria de Galileo, su legado más allá de esa renuncia forzada. Es que la ironía es increíble. Lo encierran para que no hable, ¿y qué hace? Escribir la que muchos consideran su obra cumbre, el libro que pone los cimientos de la física moderna. Y no solo eso, consigue sacarlo de Italia de contrabando para que se publique en Holanda. Podía encerrar su cuerpo, pero su mente era libre. Y a partir de ahí, sus ideas ya eran imparables. Su último libro se convirtió en la base sobre la que gente como Newton construiría todo el edificio de la física. Él siguió trabajando, incluso cuando la vista le falló. Sus libros, prohibidos en algunos sitios, se leían con avidez en otros. Y al final, casi 200 años después, la propia Iglesia tuvo que empezar a dar marcha atrás y retirar sus obras de la lista de libros prohibidos. Creo que no hay mejor forma de terminar que con esta frase de su diálogo. Resume a la perfección su convicción más profunda, que a pesar de los obstáculos, de las condenas y de los miedos, el conocimiento siempre, siempre encuentra la forma de abrirse paso. La ciencia solo puede ir hacia adelante. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La historia de Galileo es la del eterno conflicto entre la evidencia y la autoridad, entre las nuevas ideas y las viejas certezas. Lo que nos lleva a preguntarnos, hoy, en nuestro mundo, ¿qué verdades que damos por sentadas están siendo desafiadas por nuevas evidencias?